Hola, buenas tardes. Am, Voy a compartirles un iPad donde donde se va a llevar a cabo el taller. Y a los asistentes les agradezco mucho que me hagan preguntas. El tiempo de taller es razonablemente justo, pero está considerado mucho tiempo para las preguntas. Entonces, pues por favor háganlas, ¿ok? Sí, gracias. Este, También les comparto un archivo, es el link a un archivo que pueden descargar. Este link contiene las notas, la última versión de las notas que preparé para el taller de hoy. ¿Ok? Este, 2 horas me parece demasiado, seguido por lo menos, entonces me voy a tomar 5 minutos a la hora para descansar, para tomar algo y los invito también a que hagan lo mismo. ¿Ok? Este, ¿Qué otra cosa? Algo importante, y esto es una disculpa, el video que anunciaba el taller, esos primeros 30 minutos, lo borramos, fue nuestro error. Pensamos que los organizadores iban a descargarlo y lo iban a poner en la plataforma, entonces los enviamos en nuestra nube de Zoom. Sin embargo, pusieron el link en Zoom y nosotros lo borramos para liberar espacio. Fue completamente nuestro error, les pido una disculpa. Nos enteramos ayer y ya no pudimos hacer un video. Entonces, aquello que venía en el video está contenido en las notas. Ajá. Es el capítulo 2. Entonces, lo que venía en el video está en las notas y es el capítulo 2. Y dice preludio. Es un preludio sobre boosting. Ahorita voy a decir unas palabras de esto, pero los invito a que lean en las notas con más detalle. Ahorita no voy a extenderme demasiado en esa parte que debió estar en el video, pero sí les debo esa explicación. Entonces, de cualquier forma lo voy a hacer rápidamente y ahí pueden verificar los detalles. De nuevo, les pido una disculpa, espero que las notas las encuentren útiles. Contienen casi todo lo que voy a hablar el día de hoy y las notas las voy a ir actualizando. Seguramente ahorita encontraremos algunos typos o algunos errores, espero que no muy graves. Ustedes también me los pueden hacer llegar. Y pues cuando termine el taller, las voy a hacer esas correcciones para que ustedes tengan acceso a unas notas detalladas y lo más limpias posibles. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El taller habla sobre un aspecto de la estadística o de las ciencias de la computación que se llama teoría del aprendizaje. ¿Ok? Me parece que ustedes tienen la opción de hacer un poquito más grande el, el iPad, pero no sé si se vea muy pequeña la letra. Si alguien me puede contar. Se ve bien. ¿Se ve bien? Muy bien. Perfecto. Cualquier desperfecto que nos escuche o algo, me detienen, por favor. Entonces, la teoría del aprendizaje es un encuadre matemático formal que explica machine learning o que pretende explicar de manera teórica o de manera formal por qué ciertos algoritmos funcionan mejor, por qué otros algoritmos no funcionan. ¿Ok? Entonces, solo para fijar notación, en este curso hablaré del aprendizaje supervisado. ¿Ok? Con eso me refiero a que yo tengo las respuestas de mis datos, ¿no? Es decir, yo los tengo etiquetados, pero no solo eso, sino hablaré de clasificación binaria. ¿Ok? Entonces, déjenme fijar un poco la notación y explicarles a qué me refiero con la clasificación binaria. Entonces, voy a suponer que yo tengo una base de datos a la que voy a llamar S. S, yo estoy pensando en sample, ¿ok? Y una base de datos para mí es una familia de parejas ordenadas, XY e YI,
donde al ser supervisado yo tengo tanto las X como las Y, es decir, yo tengo las etiquetas. Ajá. Por eso es supervisado. Y en un principio no pondré ninguna restricción sobre el espacio donde viven estos ejemplos, ¿no? En mi base de datos. Entonces yo voy a pensar que ellos viven en un espacio euclidiano de dimensión D, ¿ok? Y que mis etiquetas, en este caso, al ser un problema binario, solamente es más 1 o menos 1. También pueden pensar en 0 y 1, dependiendo del algoritmo que sea de su interés. ¿Ok? Entonces, solo para fijar también notación, yo voy a suponer que tengo n mayúscula pares ordenados. ¿Ok? Es decir, este no es un problema de regresión, no estamos clasificando imágenes en 3 conjuntos, estamos clasificando solamente en 2, y no es un problema tipo K-means, es decir, yo tengo las respuestas, no es un problema no supervisado, es un problema supervisado. ¿Ok? Entonces, déjenme contarles un poco los highlights de lo que voy a contar el día de hoy y que pretende ser una introducción a la teoría del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, un primer highlight que es el que yo, yo elegí para motivar el estudio de la teoría del aprendizaje, son los algoritmos tipo boosting. Ajá. Existen varios algoritmos tipo boosting. En este caso, hablaré solamente de lo que se llama boosting determinista o boosting estocástico, en este caso AdaBoost, simplemente. Y es muy interesante porque la técnica de boosting, que quizás algunos de ustedes han escuchado o han utilizado, es una técnica que nació de una pregunta proveniente de la teoría del aprendizaje. Es decir, es un ejemplo en el que este formalismo matemático teórico tiene un fruto. El fruto de este formalismo es boosting. Boosting, a mí me gusta traducirlo como dopaje, es como dopar a un algoritmo. Entonces, la técnica esencial es, o la idea muy general, nosotros tenemos un algoritmo que tiene un cierto performance, vamos a suponer que le va razonablemente bien, pero no le va excelente. Entonces, boosting pretende ser una técnica para dopar a este algoritmo, para enriquecer su performance. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Pues hay distintas formas de hacerlo. El boosting más sencillo es un boosting en el que nosotros tomamos nuestro conjunto S, es decir, nuestra base de datos, nuestra base de entrenamiento, y la dividimos en varias partes. En el boosting determinista nosotros decidimos exactamente en cuántas partes la vamos a dividir, por ejemplo, en 3 partes, y nosotros vamos entrenando un algoritmo, el mismo algoritmo, en estos 3 conjuntos sabiamente elegidos. Entonces, como son 3, nosotros podemos utilizar un voto mayoritario, ¿no? Es decir, de estos 3 conjuntos, nosotros vamos a obtener 3 modelos mediante la aplicación 3 veces de estos algoritmos, y el voto mayoritario consiste en si 2 de ellos están clasificando como más 1 y uno está clasificando como menos 1, pues entonces elegiremos el voto mayoritario, que en este caso es más 1. ¿Ok? Entonces, esta idea de boosting, como les dije, nació de una pregunta teórica de la teoría del aprendizaje, y es si un aprendizaje débil, en un ratito más voy a decir a qué me refiero con esto, puede ser mejorado mediante alguna técnica, en este caso, dopaje, para enriquecer su performance. ¿Ok? Entonces, esta es la motivación. Voy a contar los detalles al rato sobre a qué me refiero con aprendizaje débil. La otra, digamos, el otro highlight sobre la teoría del aprendizaje es que nos permite justificar teóricamente, en este caso mediante un análisis estadístico, por qué un algoritmo puede funcionar bien y por qué un algoritmo no podría funcionar bien en ciertas bases de datos y con respecto a algún modelo. Entonces nos permite justificar el éxito de ciertos algoritmos en Machine Learning. Entonces, esto es muy interesante, pero también puede ser un poco frustrante, porque Machine Learning es digamos, es una
es una actividad un poco más artesanal en el mejor de los sentidos, ¿no? Es una actividad artesanal en el sentido de que no tenemos una que se basa mucho en lo empírico, y entonces algunas veces este éxito justificado no lo vamos a poder lograr por completo. Ajá. Sin embargo, hay resultados matemáticos que tienen cierta relevancia en el uso diario de Machine Learning. Ya les dije uno, que es el boosting, pero me gustaría hablarles de otros que son bastante interesantes. ¿Ok? Entonces, digamos, si nosotros quisiéramos comenzar a hacer Machine Learning digamos, desde high level, en el sentido de lo abstracto, no de hacerlo mejor, ¿no? Sino solamente comenzar desde lo más abstracto, buscar los algoritmos, ver cuáles satisfacen un teorema de éxito más fuerte o más restrictivo, pues entonces utilizaremos esta técnica de la teoría del aprendizaje. ¿Ok? La teoría del aprendizaje esencialmente fue introducido por un computólogo que se llama Babnik. ¿Ok? Es, me parece que todavía vive y es una persona sumamente inteligente. ¿Ok? Y al final quiero hablarles sobre algo que se llama differential privacy, que me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado. Algunas veces las bases de datos a las que tenemos acceso en Machine Learning son bases de datos delicadas, en el sentido de que no podemos compartir la información de manera arbitraria, ¿no? Tenemos que tener cuidado con a qué información tendríamos acceso que estamos utilizando para entrenar a nuestro algoritmo, ¿no? Y differential privacy es un encuadre teórico de cuando un algoritmo es suficientemente privado, es decir, cuando podemos aprender de manera segura, sin comprometer la privacidad de nuestros datos. Resulta que differential privacy es un subconjunto de aquello que es ideal en la teoría del aprendizaje. El concepto fundamental de lo que hablaré hoy se llama Pack Learning, es como el ideal que define la teoría del aprendizaje, y Differential Privacy es un subconjunto de este ideal. Ajá. Entonces es bastante interesante y en particular entender Pack Learning nos ayuda a entender buena parte de Differential Privacy. Esto lo mencionaré un poco más adelante. ¿Ok? No sé si alguien tenga una duda hasta ahora, algún comentario que quiera hacer. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, déjenme comenzar con, este, con lo que significa Pack Learning. Voy a dar esta definición. Y yo sé que esto que haré ahora no es muy, muy agradable, sobre todo para gente un poco más empírica. Sin embargo, voy a asumir que existe una función ideal. Esto, como ustedes saben, es demasiado complicado, ¿no? Pero voy a asumir que existe una función ideal f, de tal forma que f de x, y, estoy utilizando la notación de mi base de datos, es igual a y. Es decir, esta f es una función que es solo conocida por los dioses, ¿no? Es el modelo ideal al que yo quiero aproximarme con mis datos. Yo solamente tengo S, es decir, mi base de datos, y yo quisiera, mediante alguna astucia, eventualmente aprender quién es F. Ajá. Entonces, espero que esto no los desmotive, porque ustedes van a decir, bueno, quizás ni siquiera esta F existe, ¿no? Quizás estamos clasificando imágenes de perros y gatos, y por qué debería de existir una función, es decir, una relación funcional que a una imagen no le asigne dos posibles valores, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la percepción. Hay veces que será difícil escoger exactamente si es un perro o es un gato. Por el momento, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que sí existe esta función ideal, que a una imagen o a un tweet le asigna un sentimiento positivo o negativo. Ajá. Esto es solo para simplificar las matemáticas de las que les voy a hablar ahorita, y en realidad esa hipótesis se puede relajar bastante.
Ajá. Si ustedes gustan al rato, les cuento en qué sentido esta hipótesis se podrá relajar. Pero a partir de ahora, cuando veamos a f, vamos a pensar que f es una función ideal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a definir un concepto de error. Ajá. Es decir, ¿cómo se mide el error en un problema de clasificación? Pues se mide cuántas veces clasificas mal, ¿no? Por ejemplo, el error en una regresión lineal se mide con los mínimos cuadrados, ¿no? Nosotros sacamos las diferencias entre la y, entre la predicción, lo elevamos al cuadrado y así se mide el error. En un problema de clasificación vamos solamente a utilizar la función que cuenta cuántas veces me equivoqué. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo voy a tener esta función a la que yo llamo f, y además voy a suponer que existe x mayúscula, una variable aleatoria que va de omega a rd. ¿Ok? Esto es un vector aleatorio. Es decir, yo tengo una distribución d por acá y tengo una imagen en rd. ¿Ok? Entonces, esta función, esta variable aleatoria, por supuesto, induce una nueva distribución en este espacio. Ajá. Entonces, todo lo que diga cuando hable de esperanza, cuando hable de probabilidad, va a ser prácticamente relativo a esta ley de probabilidad. Si esta f uno la tiene que pensar como una función ideal, una función que explica mis datos de manera absoluta, es decir, que explica a qué es a lo que yo quiero llegar, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de esta x? O dicho de otra manera, ¿cuál es la función de la probabilidad de x? Esto es la distribución de nuestros datos, ¿no? Esto ustedes lo deben de pensar como la distribución de los datos. La distribución de los datos, a mí también me gusta pensar en esto como una fuente de datos a la que yo tengo acceso, ¿no? Imagínense que estamos clasificando vinos y queremos saber si un vino es bueno o es malo, ¿no? Entonces, existe una distribución absoluta que vive aquí, es decir, en RD, donde tomamos D features o D características del vino que nos interesa conocer si es bueno o malo, y eso nos dirá con cierta probabilidad si ese vino es bueno o es malo, ¿ok? Entonces, esta distribución es también algo desconocido, ¿no? Es algo desconocido y es un poco más difícil que la función anterior. ¿Por qué? Porque la función anterior se está pensando como absoluta, ¿no? Mientras que esta distribución puede ser relativa solamente a dónde estoy tomando mi muestreo. Me gusta el ejemplo de los vinos porque, digamos, una distribución es la distribución absoluta, ¿no? De todos los vinos que existen en el mundo, todos los vinos que existirán, que nos dice qué tan probable es que sea bueno, depende de sus características, ¿no? Pero yo puedo hacer mis experimentos, es decir, yo puedo construir mi S solamente en un subconjunto de todos los vinos, ¿no? Vamos a suponer que yo soy una región del planeta en Chile, entonces solamente voy a considerar la distribución P de X o la distribución asociada a la variable aleatoria X, que es la fuente de mis datos. ¿Qué es la fuente de mis datos en este caso? Son los vinos, ¿no? Son los vinos a los que yo tengo acceso, son los vinos con los que yo voy a entrenar a mi modelo. Es mi universo observable. Ajá. Entonces, esta distribución no es absoluta, ¿no? Esta distribución sí es local, nunca mejor dicho, porque estamos pensando de qué zona del planeta estamos, ¿no? Lo mismo, uno puede pensar que existe la distribución de las fotografías, ¿no? Donde si una fotografía tiene píxeles de ciertos colores o de ciertos otros colores, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea un gato o sea un perro? Fíjense que este problema es inmensamente complicado, ¿no? Pensar en esta distribución sí es un objeto verdaderamente difícil. Y uno de los aspectos o uno de los acercamientos o paradigmas que se utiliza en Machine Learning es el de la máxima verosimilitud, ¿no? Lo que nosotros buscamos es aproximar
la distribución de nuestros ejemplos. Hay un resultado muy sencillo que te dice que si tú conocieras la distribución de tus datos, es decir, si tú conocieras a esta probabilidad de X con detalle, tú podrías hacer un algoritmo perfecto. Entonces, dicho de otra manera, pues no conocemos esta distribución, ¿no? No solo no conocemos a la función, sino no conocemos a la distribución. ¿Ok? Ahora, yo dije que la siguiente consideración es definir a qué nos referimos con el error. ¿Ok? Entonces, en este caso, el error se va a referir a lo siguiente. Va a ser la probabilidad, ¿ok? Bueno, perdón, antes de definir el error, recuerden, tengo a f, una función ideal fija. Siempre que escriba f, a partir de hoy, es esa función ideal fija a la que yo no tengo acceso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero considerar una nueva función, es decir, mi aproximación. Esto pueden pensar como mi modelo, ¿ok? Es decir, el resultado del entrenamiento de Machine Learning, y yo quiero conocer el error de G respecto a F, dada la distribución X, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El error se va a definir relativo a la distribución D. Estoy pensando en D en esta distribución, pero bueno, también pueden pensar en P de X, en realidad es indistinto. Si quieren, para hacer la anotación más clara, le pongo X. X mayúscula siempre representa esa variable aleatoria escondida. Entonces yo voy a calcular el error de G relativo a F. ¿Ok? Entonces, el error de G relativo a F, en este caso, va a ser la probabilidad respecto a esta medida, esta función de probabilidad del siguiente conjunto. Todos aquellos X que están generados de acuerdo a X mayúscula, por supuesto, en donde f de X sea diferente de g de X. Es decir, en donde uno sea 1 y el otro sea menos 1. ¿Ok? Esto es el error relativo a una distribución, recuerden, ¿no? Este no es el error en la base de datos. El error en la base de datos al rato lo vamos a calcular, es muy fácil, es el promedio, ¿no? Pero este es el error relativo a un X aleatorio. ¿Ok? De hecho, este es el concepto más importante que vamos a estudiar hoy, porque ese es el error verdadero, ¿no? Me gusta llamarla así. Entonces, si f es la función verdadera, entonces este es el error verdadero. Este es el error que uno pretende minimizar en Machine Learning. Uno no pretende minimizar su conjunto de train, porque entonces incurre en overfitting, ¿no? Uno lo que quiere minimizar es el error en el test, o mucho mejor, el error en la vida real, es decir, el error en los nuevos ejemplos. ¿Sí? En los nuevos ejemplos que le van a llegar a mi modelo G. ¿Ok? No sé si alguien tenga una duda hasta ahora. Es un buen momento para expresar las dudas, para que no nos adelantemos demasiado. ¿No? Muy bien, bueno. Entonces, yo aquí estoy hablando de un problema de clasificación. Sin embargo, yo en general puedo hablar de un problema, de una loss function. Ajá. En este caso, la loss function es solamente la función característica de cuando te equivocas, ¿no? Porque solamente podemos tener más o menos uno, pero ya dije que uno puede calcular con la norma de Manhattan el error, o uno puede calcular con la norma cero, o uno puede calcular con la norma que uno quiera, ¿no? Entonces, la loss function está asociada a cómo medimos nosotros el error. Y en general se puede definir el error respecto a una distribución, que aquí estoy llamando X, de f, g, pero esta vez no solamente de cuando son diferentes, es decir, no es solamente un conteo, sino el error en este sentido métrico que nos estamos fijando, ¿no? Entonces, esto en general se va a definir como una esperanza, y es uno de los primeros ejercicios que dejo en las notas, a notar que es una esperanza de una variable aleatoria, ¿no? De una variable aleatoria particular, si quieren lo escribo aquí.
es el error de la función, solo para que sea igual que hace rato, es la función g, respecto a la función verdadera, que es f. Entonces yo escribo g, y después escribiré aquello que el modelo cree, ¿no? Es decir, x mayúscula, que es la variable aleatoria, y luego f aplicada a x, que es f es mi función verdadera, mi modelo ideal, y lo único que estoy haciendo es aplicar mi variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy común en Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar el ejemplo de una regresión lineal, ¿no? Entonces, en una regresión lineal, ¿qué es lo que uno supone? Uno supone que la siguiente ecuación es cierta, ¿no? Eso sería ideal, que todos los puntos estuvieran en la recta, ¿no? Esta es la ecuación de un hiperplano y aquí estoy diciendo que x y está justamente en ese hiperplano. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto, ¿no? Nosotros sabemos que existe una variación, es decir, un error o un ruido, que normalmente se supone gaussiano, que puede alterar estar o no adentro de esa recta, ¿ok? Entonces, es esencialmente lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿no? Esta beta es el f, ajá. Esa es la función ideal, esa es la beta a la que yo quiero aproximar con la beta que me da mi least square estimate en mi regresión lineal. Lo mismo si estamos en un problema tipo perceptrón, ¿no? Es decir, en un perceptrón vamos a suponer que clasificamos a los puntos de acuerdo a un hiperplano, un árbol de decisión, también estamos suponiendo esto, en una red neuronal un poco más complicada, también estamos suponiendo esto. Por ejemplo, en una regresión logística, el caso de la regresión logística es interesante, ¿no? Porque esta f, ¿quién va a ser? Esta f va a ser el logaritmo de cierta probabilidad. Eso va a ser f, es decir, mi función ideal en la regresión logística. ¿Ok? Entonces, aquí hay un cambio pequeño que estamos haciendo, no es demasiado. Esta es la variable aleatoria en el contexto general de la regresión lineal, ¿no? Porque nosotros suponemos que estos datos están fijos, es mi base de datos. Y la aleatoriedad viene del error, del ruido, ¿no? Por eso lo suponemos gaussiano. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero sin suponer que mi base de datos está fija. Es decir, no es una base de datos determinista, es una base de datos que viene dada con el tiempo y que cambia a través del tiempo. ¿Ok? Esto me detengo otra vez para saber si todo el mundo está siguiendo esta parte o tiene alguna duda. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, voy a continuar. Les dejo un ejercicio divertido, ¿no? ¿Quién pensamos que es F cuando utilizamos un algoritmo tipo Support Vector Machine? ¿No? ¿Quién es F en este caso? Si alguien tiene una respuesta, ya sea ahorita o más adelante, pues se los agradezco, ¿no? Esta pregunta en realidad es parecida a esta, ¿no? ¿Quién suponemos que es F cuando utilizamos una regresión rich? Ya les dije que en el caso de una regresión lineal, mi F es una beta, ¿no? Es una beta que codifica las ecuaciones, los coeficientes completos de mi ecuación. ¿Alguien tiene una duda, Francisco? ¿Me escuchan? Perfecto. No, solo estoy activando para participar. Ahora sí te escuchamos, Francisco. Después. Sí, porque es que está configurando, disculpa, ¿eh? Ok. Dale. Seguro. No te preocupes. Bueno, si tienes alguna duda, me puedes interrumpir. Ok. Entonces, este problema es un poco emocionante de escoger quién es F. Entonces, lo dejo para que lo piensen un poquito. Ya les di algunos ejemplos. Entonces, vamos a regresar a Emiliano esto. Lorzano pregunta, ¿se asume que es una función lineal? Ajá.
¿Que f es una función lineal, Sí. Emiliano? O sea, ¿estás preguntando sobre f? ¿Sí? No tiene que asumirse que es una función lineal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una regresión polinomial, es decir, f se puede pensar como un polinomio en muchas variables, incluso. En este caso sería un polinomio en d variables, y el polinomio puede tener cualquier grado, ¿no? Yo puedo pensar que hago un perceptrón con un kernel, y ese perceptrón con un kernel ya no es lineal, ¿no? De hecho, yo ya había puesto un par de ejemplos en el que no es lineal, ¿no? Por ejemplo, la regresión logística no es lineal, un árbol de decisión no tiene que ser una función lineal, ¿no? Entonces, no, es el caso más sencillo de explicar quién es f, mi función ideal, es cuando es una función lineal porque es beta, ¿no? Beta representa a la función que yo quiero aproximar. Adelante, Andrés. Oye, Caro, se escucha un poco de ruido en tu micrófono, perdón. Sí. Hola, Carlos. ¿Puedes ir al Gracias. slide anterior, por favor? Andrés A la Rosso. de pérdida. Vale. Entonces, tú decías que la función de pérdida es una función que depende de, bueno, de la función real que modela, digamos, la realidad, y de G, que es la aproximación, o bueno, como sea, no importa. Ajá. El caso es que no entendí, fue la anotación de la parte derecha que dice que es la probabilidad de X dado la diferencia de los dos. ¿Esa la Ajá. podrías explicar un O poco sea, más? no, sí, perdóname. No es una probabilidad condicional. Ajá. Es la probabilidad de un evento A. Ajá. Y el evento A es el siguiente. Es el conjunto de las X. Es el conjunto de las X que pertenecen a RD. Es decir, este evento vive en RD. Ajá. Es un conjunto de un espacio euclidiano que las X, no todas X, sino solamente las X que satisfacen que f de X es diferente de, Queda claro, de gracias. g de X. De nada. ¿Ok? Entonces, si no es una condición, sino este es el conjunto que al que le vamos a calcular su probabilidad. Recuerden, por supuesto, este X es un experimento de la variable aleatoria X, ¿no? Por eso la parte aleatoria. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta hasta ahora? ¿Todo bien? Bueno, entonces ya estamos listos para la verdad. Voy a dar la definición de qué significa que una clase de funciones sea pack-learnable. ¿Ok? Entonces, sea M una clase de funciones. Pueden pensar en las funciones lineales, pueden pensar en los árboles de decisión, pueden pensar en las regresiones logísticas, en las funciones que define el perceptrón. Entonces, sea M una clase de funciones. Por supuesto que esas funciones, pues, ¿de dónde van? Van de RD a mi clasificación, más o menos 1. ¿Ok? Entonces, diremos que esta clase de funciones, es decir, mi modelo, es pack learnable o pack aprendible. En inglés, pack significa probably approximately correct. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con esto, ¿no? Entonces, esta clase de funciones M, sus modelos, sus rectas, sus perceptrones, sus redes neuronales con una arquitectura fija, lo que ustedes quieran, es pack aprendible si existen dos cosas importantes. La primera es que exista una función que dependa, por supuesto, una función M minúscula que depende de M mayúscula, los modelos, que va de el 0,1 al cuadrado a los números naturales, es decir, esto te arroja un número, un tamaño, y número 2, un algoritmo. ¿Ok? Entonces, el algoritmo, ¿quién es? ¿A qué me refiero con un algoritmo? Algoritmo, yo me voy a tomar un S, es decir, un subconjunto de R, D
cruz más menos 1 elevado a la n. Recuerden, n mayúscula, ¿quién era? El tamaño de mi muestra, ¿no? El tamaño de mi base de datos. Entonces yo me voy a tomar un subconjunto y el algoritmo lo que me va a ofrecer es una función g que depende, por supuesto, de s y que vive en m. Eso es lo que hace un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, piensen en el algoritmo del gradiente descendiente. Yo le doy una base de datos que yo supongo lineal y me arroja una línea, me arroja una beta. Ajá. Entonces, pues, por supuesto que debo tener un tal algoritmo, ¿ok? Entonces, si existen tanto un algoritmo como un tamaño mínimo, de tal forma que lo siguiente se cumple. Para todo, epsilon y deltas positivos, si piensen en epsilon y delta como números pequeñitos, o sea, como la calidad de la precisión que ustedes quieren hacer, ¿ok? Para todo, epsilon y delta, para distribución D sobre omega, es decir, si ustedes quieren para toda variable aleatoria, también se puede pensar así, para toda variable aleatoria en RD, es decir, no todos los vinos del mundo solamente, sino quizás solamente los vinos de Chile, ¿ok? En eso hay que pensar. Toda variable aleatoria en X y toda función ideal, es decir, esto es, f sigue siendo lo mismo, ¿no? Cualquier función ideal, es decir, ahora, para todas esas tres cosas, si S es un conjunto, es una base de datos, déjenme escribirlo así, entonces ya saben que es una base de datos en este caso, ¿no? Es una base de datos etiquetada de manera binaria. Si S es una base de datos, de tal forma que todos sus elementos, vamos a suponer que XY e YY es un elemento cualquiera, una base de datos, de tal forma que X y son independientes e idénticamente distribuidos respecto a X, mayúscula. Es decir, son ejemplos independientes respecto a una variable aleatoria. Esta hipótesis, por ejemplo, la tenemos en la regresión lineal, ¿no? Donde suponemos que los errores son independientes e idénticamente distribuidos, además incluso gaussianos, ¿no? Sin embargo, esta hipótesis van a ver que después se puede relajar un poquito. Pero vamos a suponer que en nuestros ejemplos, nuestra base de datos vino a mí de acuerdo a una distribución que es independiente e idénticamente distribuida. Ok. Entonces, si yo supongo que n, es decir, el tamaño de mi base de datos, ¿no? El tamaño de mi base de datos, ya lo habíamos dicho, es n mayúscula. Entonces, si yo tengo suficientes ejemplos relativo a esta función en epsilon y delta, ¿quién es esta función? Esta función que estoy circulando aquí me decía, tú dame una precisión, es decir, un epsilon y un delta, y yo te voy a arrojar un tamaño. En este caso, yo te voy a arrojar el tamaño mínimo, fíjense que es una cota inferior, de la base de datos que yo necesito para tener tal precisión. Entonces, ¿cómo escribo tener tal precisión? Lo escribo de la siguiente manera. El error respecto a la variable aleatoria f de g en esta función. Bueno, aquí, perdónenme, me faltó por supuesto que, recuerden que aquí tomé cualquier f, ¿no? Cualquier función ideal. Pues por supuesto, esa función ideal tiene que explicar mi base de datos, ¿no? Esa es una de las hipótesis fundamentales que estoy haciendo. Recuerden que se puede relajar muchísimo. No tiene que ser así, pero para fines didácticos creo que es lo más fácil, ¿no? Entonces, yo tengo datos aleatorios generados por una distribución y que además sí están en un modelo ideal que yo desconozco. Entonces, si mi base de datos tiene suficientes ejemplos, vamos a desmenuzar esto. Entonces, lo ideal que sería, pues que el error sea tan chiquito como yo haya elegido en un principio, ¿no? Que el error sea más chico que epsilon. Si yo elegí un epsilon muy chiquita, esta función me va a arrojar un n mayúscula suficientemente grande y pues ya estaré contento, ¿no? Porque el error en el test o el error en la vida real es suficientemente chico.
Ahora, esto nosotros sabemos que casi nunca pasa, ¿no? Pero por lo menos nosotros nos sentimos contentos cuando pasa en casi todos los casos. ¿No? Cuando la probabilidad de que eso pase es suficientemente alta, ¿por qué? Porque delta es suficientemente chica y por tanto esta probabilidad es suficientemente grande. ¿Ok? Entonces, todo eso significa que una clase de funciones sea pack-learnable, es decir, que exista un algoritmo que sí lo pueda aprender con suficiente éxito, o con tanto éxito como uno quiera. No sé si alguien tenga una duda hasta acá. Me parece que aquí podrían haber muchas dudas porque esta es la parte quizás más técnica. Tenemos ¿Alguien tiene alguna duda? Israel. Es parte de la igualdad de Hofstede. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero... Ajá. No. Israel, gracias por la pregunta. No es parte de la... ¿Qué significa? ¿PAC qué significaba? PAC significaba... Ahorita te contesto, Israel. Nada más voy a poner qué significa PAC. Es probably approximately correct. Correct. Perdón, Israel, vas a pensar que no te quiero contestar, pero déjenme nada más decirles a José Ángel qué significaba probably approximately correct. Entonces, el probably significa esto. Ajá. Por eso el probably, porque probablemente va a estar bien. Y el approximately correct significa que sí estoy cometiendo un error pequeño en mi distribución, en mis nuevos ejemplos, ¿no? Por eso se llama pack learning. Ahora sí regreso, Israel, a la desigualdad de Hofding. No, esta no es la desigualdad de Hofding. Hay algunas clases de funciones que para demostrar que son pack aprendibles, uno tiene que usar la desigualdad de Hofding, ¿no? Sin embargo, no es esto no dice lo mismo que la desigualdad de Hofding, ¿no? ¿Ok? O sea, la desigualdad de Hofding de alguna manera generaliza la desigualdad de Chebyshev, ¿no? La desigualdad de Chebyshev lo que te dice es qué tan lejos te alejas, qué tan lejos estás tú del promedio. De alguna manera son parecidas. Si estás interesado en esto, yo te recomiendo que busques unos resultados que se llaman Glivenko-Cantelli. Entonces, sí es cierto que hay una equivalencia entre los resultados tipo Glivenko-Cantelli y pack-learnable, en el sentido que tú buscas que el error empírico se acerque a tu valor esperado, a tu esperanza. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esto es un poquito más sutil, pero sí es cierto que utilizando la desigualdad de Hofding puedes demostrar que algunas clases de funciones son pack-learnable. Por ejemplo, hay algunas redes neuronales. Ahora, ya sé cuál es el ejemplo perfecto. Support Vector Machine, ¿no? La clase de funciones que les pregunté hace rato quién debía de ser es pack-learnable y en algún momento de la prueba necesitas la desigualdad de Hofding para demostrar que es cierto. ¿Ok? Entonces, ¿es suficiente un n grande para asegurar un error bajo? Es decir, puedo tener un sample grande, pero no representa bien mi población. En este caso sí representa bien tu población, Andrés, porque recuerda que son independientes e idénticamente distribuidos. Ajá. O sea, una muestra, nuestras bases de datos rara vez son idénticamente distribuidos, ¿no? Es ahí donde viene la parte de la calidad de nuestra base de datos. Sin embargo, eso se puede mejorar. Es una muy buena pregunta, Andrés. No sé si haya quedado clara la respuesta. Sí, a lo que me refiero es que puede estar quizás desbalanceado, por ejemplo. O sea, sí podría estar desbalanceado, sin embargo, el que sea independiente e idénticamente distribuido significa que está desbalanceado porque la distribución está desbalanceada, ¿no? Es decir, porque tengo más vinos malos que buenos en esta región.
O sea, ¿qué es lo que estamos usando aquí? O sea, estamos usando la ley de los grandes números. La ley de los grandes números nos dice que si mi población es independiente, mi muestra, perdón, es independiente y idénticamente distribuida, pues yo me acerco con alta fiabilidad a lo que yo quiero, ¿no? Entonces sí, no pasa nada si la distribución está sesgada, ¿no? O sea, lo que tú no quieres es que tu muestra esté sesgada, pero la distribución es la realidad, ¿no? Y la realidad bien podría estar sesgada. Piensa que estás en un problema de movimientos fraudulentos, ¿no? Entonces, los movimientos fraudulentos, pues esa distribución está súper sesgada porque la mayoría de los movimientos no son fraudulentos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Muy bien. Entonces, bueno, ni siquiera di tiempo para decirle si sí o si no. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si me quieren detener en algún momento, con mucho gusto. Ok, entonces, pues la pregunta es, ¿quién es Pack-Learnable, no? ¿Qué clases de funciones son Pack-Learnable? Entonces, déjenme ponerles un primer ejemplo que es útil, pero pero no es digamos, es útil y no es tan aburrido, ¿no? Como parece. Entonces vamos a suponer que tengo funciones que son más o menos 1, entre RD y, por supuesto no puedo poner F, nunca más, tengo que poner a G, ¿no? Entonces M es una familia, permítanme un momento, voy a abrir mi ventana. Listo. Entonces M es una familia de funciones y vamos a suponer que M es finita, ¿ok? Es decir, vamos a suponer, por ejemplo, que yo no voy a permitir escribir un código en algún lenguaje de programación que sea más largo que 200 líneas. La familia de funciones que yo puedo describir con a lo más 200 líneas es una cantidad finita, ¿no? Porque yo solamente tengo un lenguaje finito para describir estas funciones, ¿no? Y todas mis oraciones harán referencia pues a una cantidad finita de elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que M es finita. ¿En qué caso M no es finita? Pues, por ejemplo, en el caso de una regresión lineal, donde tus coeficientes de la ecuación pueden estar en cualquier lado. Son todos los vectores en RD. Esto es muchísimo, ¿no? Entonces, si es finita, pues en particular no estamos hablando de regresiones lineales, ¿no? Pero ¿en qué caso sí podríamos suponer que M es finita? Pues, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos árboles de decisión solamente binarios, ¿no? Es decir, las hojas solamente son binarias. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, nuestro modelo no es, por supuesto, no es RD, porque nuestros árboles son binarios, ¿no? Y nuestras funciones, pues son funciones que van de un ejemplo, aquí, y le asocia una característica. Entonces, este conjunto es binario, ¿no? Es finito, perdón. O sea, el conjunto G, tal que G es un árbol de decisión, no lleva acento, árbol de decisión binario. ¿De qué tamaño es este conjunto? Pues es de tamaño 2 a la D. Árboles de decisión con una longitud fija, o sea, con una profundidad fija binarios, son, por supuesto, una cantidad finita de funciones. ¿Ok? Me encantaría si alguien tiene algún otro ejemplo de otra clase de funciones que ustedes utilicen o que se utilicen normalmente en Machine Learning y que sea finito. ¿No? Ok, bueno, ya tienen 2 preguntas para pensar. Ok, entonces, ¿cuál es el teorema? El teorema dice lo siguiente.
si M es finita, entonces M es PAC aprendible. Es decir, cualquier clase de funciones finita es PAC aprendible. Ustedes dirán, bueno, pues qué aburrido, ¿no? O sea, yo puedo solamente restringir a una cantidad finita, a un tamaño de código y todas esas funciones serán PAC aprendible. Entonces, de alguna manera, ustedes me dirán que no estoy modelando correctamente lo que quiero. No estoy encontrando ninguna dificultad en Machine Learning, ¿no? Estoy diciendo que si yo me restringo un conjunto finito de funciones, siempre voy a tener la posibilidad de aprender correctamente. ¿Cuál es el problema aquí? Me encantaría que alguien intentara una respuesta. O sea, ¿por qué el que sea PAC learnable no es suficiente? Está muy relacionado con lo que preguntó hace rato Andrés Rosso. Porque no me está diciendo de qué tamaño es mi base de datos, ¿no? O sea, independientemente de que sea PAC learnable, a mí lo que me interesa es que esta cantidad, que da una cota menor al tamaño de mis ejemplos, de mi base de datos, no sea extremadamente grande. Yo no quiero tener la necesidad de una base de datos para entrenar con un nivel de precisión arbitrario, ¿no? ¿Podrías necesitar tamaño infinito de entradas? Me pregunta José Ángel Avelar. No entiendo muy bien a qué te refieres, José Ángel. ¿Podrías elaborar un poquito? O sea, quizás te refieras al tamaño de entradas, es decir, al tamaño de mi base de datos, ¿no? Si necesitas una cantidad infinita, o sea, n arbitrariamente grande, podría ser infinita. Exacto. Si tú necesitas una cantidad n de datos arbitrariamente grande, pues entonces no estás modelando lo que quieres en Machine Learning, ¿no? Tú lo que quieres modelar es que con ciertos ejemplos no excesivos, tú puedas aproximar razonablemente bien un ejemplo, ¿no? Solo para completar, José Ángel, digamos, si esta otra forma de decir que algo no es PAC learnable es que esta cantidad es infinita. Eso es lo que diría que algo es no PAC learnable. Entonces, sí, muy bien. O sea, si tú necesitas demasiados ejemplos para aprender algo con alta precisión, pues no estamos, a pesar de que sea PAC learnable, no es algo eficiente, ¿no? Entonces, no solamente nos interesa que sea PAC learnable, sino nos interesa que esta cantidad no sea algo absurdo, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes piensen en ImageNet, ¿no? ImageNet es una arquitectura de redes neuronales que clasifica súper bien imágenes de perros y gatos con 5,000 ejemplos, ¿no? Entonces, o sea, aquí te está diciendo que ya con 5,000 la hiciste. Sin embargo, ahorita van a ver que, por ejemplo, este teorema no nos da ninguna buena cota, ¿no? Es decir, este teorema, aunque parece bueno, no es nada bueno, ¿no? Este teorema que nos dice, ¿cuál cantidad es considerada absurda? Ahorita voy a decir a qué me refiero en el caso de ImageNet, ¿a qué me refiero con una cantidad absurda? Entonces, el teorema para clases finitas nos dice lo siguiente. Nos dice que esta cantidad es por lo menos el logaritmo natural de la familia de funciones M. Ok, entonces voy a contestar a esta pregunta que me hizo José Manuel en un instante. O sea, N, en el caso de ImageNet, vamos a pensar que es 5,000. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el logaritmo de la cardinalidad de M en ese caso? Piensen que tenemos redes neuronales solamente con D parámetros. ¿Ok? Recuerden, ¿dónde viven mis imágenes? En el caso de ImageNet, viven en RD. ¿Están de acuerdo conmigo, no?
Entonces, si viven en RD, entonces mi pregunta es, ¿de qué tamaño puede ser una clase de funciones en RD? Vamos a simplificar esto como lo hicimos en el árbol de decisión. Vamos a suponer que mis imágenes solamente tienen píxeles o blancos o negros. Ajá. Ok. Entonces, si yo solamente tengo redes neuronales con una capa, que no es el caso de ImageNet, entonces yo lo que tengo aquí es 2 a la D, 2 a la D posibles funciones, ¿no? Es decir, con una sola capa, estoy hablando solamente de un perceptrón. Ajá, con una sola capa, yo voy a necesitar por lo menos el logaritmo de 2 a la D. ¿Quién es el logaritmo de 2 a la D? Pues es más o menos D. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Quién es D en el caso de las imágenes? Piensen que tenemos imágenes de 1000 por 1000 píxeles, ¿no? Que es razonable, que es 1.000.000. Entonces, imágenes de 1000 por 1000 píxeles significa que tendría que tener yo, o sea, el teorema de Pag-Learning para funciones, para familias finitas, nos dice que yo necesitaría 1.000.000 de ejemplos para entrenar arbitrariamente bien a mi red neuronal con una capa. Ajá. Ahora, si yo tengo más capas, esta D va a crecer aún más, ¿eh? Porque voy a necesitar más parámetros. Esto es una red neuronal súper sencilla. Entonces, ¿a qué me refiero con la cantidad absurda, José Manuel? Me refiero a que la cantidad que está prediciendo el teorema de Pag-Learning para funciones finitas es muchísimo más grande que lo que nosotros conocemos en realidad. Nosotros conocemos que con 5.000 imágenes ya se entrena bien una red neuronal. ¿Ok? ¿Esto quedó claro, José Manuel? Exactamente. Prácticamente necesitaría una neurona por cada ejemplo. Muy bien. Esa es la intuición correcta, ¿no? Ok, entonces este teorema, aunque es bonito, pues no nos dice nada sobre la realidad. Nos dice que yo necesito demasiados ejemplos, ¿no? Sin embargo, este ejemplo nos dice cuál es el algoritmo que necesitamos, ¿no? El algoritmo que necesitamos se llama Empirical Risk Minimization y el algoritmo es esencialmente buscar el mejor, buscar la función G que en mi conjunto de entrenamiento, es decir, en S, minimice el error. ¿A qué me refiero con esto? Empirical Risk Minimization nos da un G, que en este caso se llama GERM, que lo que busca es minimizar dentro de todas las funciones G que viven en mi conjunto M, la siguiente cantidad. Es 1 sobre n, por supuesto. Se está poniendo feo, mejor voy a... quiero minimizar la siguiente cantidad. 1 sobre n de el promedio de errores, ¿no? Es decir, el error empírico que hace rato preguntaba Andrés Rosso, ¿no? ¿Quién es el error empírico en este caso? Son los ejemplos X que pertenecen a S, de tal forma que G de S es diferente de F, mi función verdadera, no de S, perdón, de X, por supuesto. De X. Yo quiero equivocarme lo menos posible en mi conjunto de entrenamiento. Ese es el algoritmo como universal de Pag-Learning. Es el paradigma que utilizan, por ejemplo, las redes neuronales, ¿no? Las regresiones lineales o las redes neuronales. Es un problema de optimización en el que yo busco minimizar el error en mi conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, las redes neuronales casi siempre logran minimizar ese error, ¿no? El error de una red neuronal en el train es casi cero, ¿no? Entonces, en ese caso, si lo logran, es decir, este algoritmo es común, ¿no? Este no es un algoritmo tal cual, es un meta-algoritmo, ¿no? Así como la regresión lineal no es un algoritmo, ¿no? La regresión lineal se entrena con un algoritmo que es gradient descent, ¿no? O stochastic gradient descent. Esto es un meta-algoritmo también, ¿ok? Entonces, les propongo que hagamos una pequeña pausa.
de unos 5 minutos para que todos descansemos. Y si ustedes quieren, pueden ir pensando en alguna pregunta que tengan. ¿Ok? Entonces, si hay alguien que va entrando, solamente voy a hacer 5 minutos de pausa y ahorita los veo. En mi reloj son la 1:01. Listo. Gracias por esperarme. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Le gustaría que revisemos algo en particular de lo que les he contado hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna respuesta a las preguntas que les hice? ¿Quién podría ser mi familia de modelos M en Support Vector Machines? Y me acuerdo que había hecho otra, pero no recuerdo. ¿No? Bueno, entonces, si ustedes van teniendo alguna pregunta o algo así, recuerden que me pueden detener. Ok. Entonces, ya les conté Justo pusieron sobre una estas pregunta. dos. Pusieron una pregunta, ok. Sobre SVM. En general, parece que trazan una hipersuperficie, pero no sé cómo expresarla, ¿no? Ok, entonces, estoy de acuerdo contigo, José Ángel, que Support Vector Machine lo que hace es trazar una hipersuperficie, ¿no? Es decir, los modelos son aquellos, déjame escribirlo aquí. Vamos a llamar sign a la función que manda a +1 si el número es positivo, a -1 si el número es negativo y a 0 si el número es 0, ¿no? Es decir, sin de x es igual a +1, -1, 0, dependiendo si x es más grande que 0, o si x es más chico que 0, o si x es igual a 0. ¿Ok? Entonces solamente lo normaliza, ¿no? Entonces, como muy bien dijiste, una hipersuperficie está, pues, ¿cuál es la ecuación de una hipersuperficie? Es igual a x, estoy pensando x es una familia de parámetros, igual a 0, ¿no? O sea, en el caso de las rectas, ¿cómo es? Pues es igual a 0 mx menos y más b. Esa es la ecuación de una recta, ¿no? O sea, aquí estoy escribiendo el producto punto, y esto también lo podría escribir de la siguiente manera, como m menos 1, b, y luego aquí podría escribir x, y y un 1. Entonces, así como puedo escribir con esta notación una recta, puedo escribir cualquier hipersuperficie, como tú bien dices, ¿no? Pero si estamos en un problema de clasificación, pues no me interesa un problema tipo regresión, ¿no? No me interesa estar en la hipersuperficie, sino me interesa estar de un lado, es decir, los clasificados como positivos, o del otro, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es calcular el signo de esta cantidad. Si estamos de un lado, esta cantidad va a ser positiva, si estamos del otro, esta cantidad va a ser negativa. Entonces, estos son los modelos, pero estos no son todos los modelos, porque como muy bien saben ustedes, los SVM dejan un margen, ¿no? Entonces, esto es, si ustedes varían a beta, es la familia de todos los modelos. Superficies nada más. Hipersuperficies que clasifican en positivo o negativo. Pero ahí es donde está el detalle, ¿no? Porque yo en SVM supongo que dejo un margen siempre. Ajá. Eso es lo que es no tan fácil expresarlo. Esto, pues, sí estoy de acuerdo contigo, que se puede expresar así, pero digamos, ¿cómo incluyen esa noción de margen en su familia de modelos? Ok. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Okay. Entonces, voy a contarles, hay dos cosas que son difíciles, ¿no? Una es demostrar que eres PAC, es decir, demostrar PAC aprendizaje. Esto no es fácil, ¿no? Incluso para casos muy sencillos es complicado. Para el caso Rich es muy interesante, por ejemplo. Ya se empieza a poner un poco difícil.
no solo demostrar PAC, ¿no? Sino también queremos encontrar M del modelo epsilon delta, ¿no? Es decir, queremos encontrar cuántos ejemplos necesitamos para garantizar el aprendizaje en un problema de este tipo, ¿no? Entonces, hay algo que se llama la dimensión BC. Dimensión BC. V es por Vapnik y C es por Cher. Una disculpa, no sé, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, lo podemos buscar en internet. Entonces, la dimensión BC es una técnica tanto para demostrar que una clase de funciones es PAC-learnable y para encontrar quién es el M, para dar una buena cota de quién es el M. Entonces, antes de definir quién es la dimensión BC, voy a hablarles del resultado que les estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué la dimensión BC es importante? Entonces, vamos a suponer que tenemos M, una familia de modelos, por ejemplo, todos los hiperplanos. Entonces, la dimensión BC es finita. Esto va a ser un número natural, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Pero también podría ser infinita, ¿no? O sea, ahorita van a ver de qué se trata. Entonces, esta dimensión BC es finita, sí, solamente sí. M es PAC-learnable. ¿Ok? No solo eso, digamos, esta es la parte A, sino la parte B, que es bastante interesante, es M de este modelo epsilon delta es por lo menos la dimensión BC. Por una constante y luego por un logaritmo, pero déjenme, esos detalles están en las notas, ¿no? Es más o menos C, una constante. Esta es una constante absoluta, o que la canción. Multidimensión BC de la familia de modelos M. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quisiera encontrar una dimensión BC pequeña para poder garantizar que el conjunto que la familia de funciones no es muy difícil de aprender, ¿no? Es decir, que yo no necesito demasiados ejemplos para lograr aprender esto. Ok, entonces pues ahora lo que uno diría es vamos a buscar quién es la dimensión BC de todos los modelos en Machine Learning, hay que calcularla, o todas las familias de modelos, y hay que utilizar eso, porque eso suena muy importante, ¿no? Resulta que es un poquito más complicado, ¿no? O sea, aquí estamos en el segundo de los puntos, ¿no? ¿Cómo utilizar PAC aprendizaje para garantizar que cierto algoritmo va a ser exitoso en Machine Learning? ¿Se acuerdan que cuando presenté los highlights era lo que estábamos diciendo? Ajá. Eso es lo que nosotros queremos y parece que la dimensión BC nos puede ayudar. Lo que vamos a hacer es calcular la dimensión BC y si la dimensión BC es pequeña, significa que el algoritmo es exitoso, ¿no? Porque significa que necesitamos pocos ejemplos para poder generalizar. ¿Ok? Sin embargo, hay un problema. ¿Ok? Hay muchos algoritmos, es decir, existen, no solamente existen, sino son muchos modelos cuya dimensión BC teórica, es decir, la que nosotros podemos calcular usando desigualdades de Höfdig, etcétera, es mucho mayor a lo experimental. Este es un problema muy grave porque, por ejemplo, la dimensión BC de las redes neuronales es enorme. Sin embargo, como es enorme, entonces, teóricamente, nosotros suponemos que necesitamos demasiados ejemplos. Sin embargo, las redes neuronales, nosotros sabemos que no se necesitan demasiados ejemplos, ¿no? Eso es lo milagroso, que a pesar de vivir en dimensiones muy grandes, generalizan muy bien las redes neuronales,
Es decir, no caer en overfitting, ¿no? A pesar de tener un error de entrenamiento demasiado bajo. ¿Ok? Entonces, esta dimensión BC, en muchos casos, no puede explicar por qué un algoritmo funciona muy bien. ¿Ok? ¿En qué casos sí se puede explicar? Digamos, no es solamente la dimensión BC, hay veces que necesitamos un poquito más. Ese poquito más se llama complejidad de Rademacher, pero bueno, eso requiere como una teoría un poquitito más elaborada, no mucho. Pero bueno, más o menos la dimensión BC o algo muy parecido a la dimensión BC puede explicar, por ejemplo, por qué Rich funciona muy bien, por qué SVM funciona muy bien, y puede explicar por qué los árboles de decisión funcionan muy bien. Es decir, estos cálculos coinciden con los valores que nosotros obtenemos experimentalmente. Ahora, donde no funciona para nada es en el caso de las redes neuronales, ¿no? En ese caso, explota por completo respecto a lo que uno se imagina. ¿Ok? Entonces, déjenme contarles algo que es muy interesante, es decir, los detalles de la dimensión BC. Esto es bastante abstracto y les pido una disculpa, pero, o sea, a pesar de ser abstracto, no es complicado, ¿no? Es combinatoriamente difícil, pero no es demasiado complicado, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, pues, por ejemplo, RD, un conjunto, y vamos a tomarnos aquí en RD un conjunto A finito. Es decir, ciertos puntos en la línea, o ciertos puntos en el plano, o ciertos puntos en el espacio. ¿Ok? Y vamos a considerar a H, déjenme ponerle M por un momento, pero este M, mejor no, mejor le voy a poner H, pero en realidad estoy pensando en algo muy parecido a M, pero al rato les explico por qué. M, la familia de modelos. Entonces vamos a suponer que H es una familia de subconjuntos en RD. Una familia que puede ser infinita. ¿Ok? Entonces, para la gente que haya estudiado probabilidad, ustedes pueden pensar en H más o menos parecido como una sigma álgebra. Una sigma álgebra es una familia de subconjuntos en mi espacio de probabilidad. ¿Ok? Entonces, yo tengo A, un conjunto finito, tengo mi cosa parecida a sigma álgebra, y yo diré que H destrozan, esto es una definición, destrozan a ese conjunto A si todo subconjunto junto de A es de la forma A intersectado con un elemento H, donde por supuesto H vive en la familia, en la sigma álgebra. ¿Ok? Entonces, esto sé que suena un poco abstracto. Déjenme ponerles un ejemplo muy particular. Entonces, vamos a suponer que vivimos en los reales y yo me voy a tomar primero un conjunto A solamente con un elemento. Después me voy a tomar un conjunto A con dos elementos, A1 y por aquí A2. ¿Ok? Si quieren, al rato nos tomamos un conjunto de tres elementos, pero vamos a empezar con esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa que destroce? Que todo subconjunto de A es de cierta forma. Ok. Entonces, ¿quiénes son todos los subconjuntos de A? Pues los subconjuntos de A solamente es el conjunto vacío y el conjunto que contiene A. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, ahorita vamos a probar con distintas H's, ¿no? Vamos a suponer que H es igual a intervalos acotados. Recuerden que H es una familia de sigma álgebra, es una familia de subconjuntos parecida a una sigma álgebra. Entonces, estos elementos en H, pues se ven como subconjuntos de RD, ¿no? En particular, pues todos los intervalos de esta forma pueden ser algún H.
Es decir, es un subconjunto, es un boreliano, si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, H son los intervalos. Entonces, fíjense que yo sí puedo destrozar a este conjunto A. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío, yo lo puedo, yo puedo considerar un intervalo. Aquí le voy a poner alfa y beta. ¿Y quién es la intersección entre este intervalo? Es decir, entre este H y el conjunto A. Pues es el conjunto vacío, ¿no? H intersectado con A es igual al vacío, que es esto que yo quería. Ahora, ¿quién es H? Ese es H, perdón. Y ahora vamos a suponer que tengo aquí a H', este nuevo intervalo. Entonces aquí tengo alfa prima y beta prima. Ahora, ¿quién es H' intersectado con A? Pues A está ahí, ¿no? Entonces tiene que ser por lo menos este elemento. Entonces fíjense que este conjunto, que solamente tiene un elemento, es destrozado por la familia de intervalos compactos. O sea, acotados. Ahora, ¿qué pasa con 2? Yo tengo que encontrar un H1, un H2, un H3 y un H4. ¿Por qué? Porque fíjense que ¿quiénes son todos los subconjuntos de A? A ver, solo para empezar, A es igual a A1 y A2, ¿no? Entonces, ¿quiénes son todos los subconjuntos de A? Pues es el conjunto vacío, es el conjunto que solamente tiene A1, el que tiene A2 y el que tiene tanto A1 como A2. Entonces, vamos a ver quién es H1. Entonces, yo quiero que H1 intersectado con A sea el vacío. Yo quiero que este sea... no intersectado con A minúscula, perdónenme. Esto, por supuesto, es A mayúscula, ¿no? Porque esto yo quiero que sea A1, intersectado con A, yo quiero que sea A2, intersectado con A, yo quiero que sea del todo, para que lo destroce, ¿no? Para que obtenga todos los subconjuntos que viven ahí. Pues, ¿cómo le hacemos? Pues muy fácil, ¿no? O sea, ¿quién es H1? Pues vamos a tomar H1 por aquí. ¿Quién es la intersección de H1 con A? Pues es el vacío, ¿no? Ahora, vamos a tomar H2 aquí. H2 intersectado con A, pues es solamente A1. H3, ¿quién es? Pues es este, ¿no? Porque intersectado me da A2. ¿Quién va a ser H4? Pues uno grandote que contenga los 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces ustedes dirán, bueno, pues esto me suena a que siempre se puede hacer, ¿no? Ahora, un conjunto A1, A2 y A3 no es destrozado. Esto es un ejercicio que les dejo por los intervalos, recuerden, alfa, beta, acotados. Sí, yo puedo encontrar un subconjunto de aquí a 3 de tal forma que no importa qué intervalo yo me tome acotado en la recta, no voy a conseguir ese subconjunto. Ajá, se lo dejo como ejercicio, es un ejercicio divertido. ¿Ok? O bueno, si quieren les digo de una vez. ¿Quién es el subconjunto que no voy a poder encontrar con un solo intervalo? Pues el conjunto A1 y A2, ¿no? Perdón, y A3. Ajá. Porque si yo quiero dibujar un intervalo aquí que contenga solamente A1 y A3, siempre va a estar el A2 ahí entrometiéndose. Entonces, piensen en otro intervalo, ¿no? A lo mejor pensamos en un intervalo más chico, ya no contiene A3. O en un intervalo más chico del otro lado, ya no contiene A1. Ajá. Entonces, con intervalos no se puede destrozar a un conjunto de 3 elementos en la recta. Eso tiene que ver con, digamos, la topología de la recta, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí ya les voy a contar quién es la dimensión BC de una familia M. Fíjense que ahorita ya le estoy diciendo M y no H. Es el supremo del tamaño de conjuntos
destrozados por M. En particular, la dimensión BC de los intervalos no puede ser 3, pero sí es 2, ¿no? Entonces, por eso es el supremo. Es el número más grande de elementos que sí destroza. En particular, los intervalos, ¿qué significa eso? Son funciones que sí se pueden aprender. Y se pueden aprender solamente con 2 ejemplos, ¿no? Ok. Muy bien. Déjenme hacer una pequeña pausa para saber si hay dudas. Yo sé que esta parte es abstracta, pero les prometo que no hay nada extremadamente complicado. Lo que nos interesa más en este momento es lo siguiente, ¿no? O sea, que, bueno, quién sabe qué sea esa dimensión BC, pero nos ayuda a demostrar que algo es pack-learnable o no. Solamente tenemos que calcular si es finita o no. No solo eso, nos ayuda a calcular cuántos ejemplos necesito yo para aprender exitosamente un modelo en esa familia de modelos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Carlos, qué pena, una pregunta. Sí, adelante. En la Adelante. última parte me perdí con el mínimo H perdón, el supremo, ¿El sí. supremo? Sí, qué pena, es que ahí no. No, 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 no te preocupes. No te preocupes. O sea, yo tengo mi familia de intervalos, ¿no? Entonces yo quiero calcular su dimensión BC. Sí. Entonces, para calcular su dimensión BC, yo tengo que calcular el tamaño más grande de un conjunto. Tiene que ser un conjunto finito, ¿no? Por supuesto. De un conjunto finito. Perdón, no vi cómo te llamas. Eres Andrés, sí, bueno, perdón. Entonces, yo tengo que calcular el tamaño más grande de un subconjunto finito que sea destrozado por los intervalos. Entonces, ahora, un conjunto finito de tamaño 1, ¿estás de acuerdo que sí es destrozado por los intervalos, no? Ahora, un conjunto finito de tamaño 2 sí es destrozado por los intervalos. Pues hacemos lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Ahora, desgraciadamente, un conjunto de tamaño 3 no es destrozado por los intervalos. Porque si yo tomo un intervalo que contenga a estos dos, pero que no contenga el del medio, los intervalos, su forma, siempre los van a contener. Entonces, un conjunto de tamaño 3 no es destrozado, es decir, este tamaño no puede ser 3. Ok, listo. Entonces, como no puede ser 3, pero sí fue 2, 2 es el tamaño más grande, entonces, por tanto, la dimensión BC de los intervalos es igual a 2. Muchas. Sí. Entonces, por ejemplo, la dimensión BC de los árboles de decisión de profundidad R, pues esto por supuesto que es una función ρ, o sea, no la calcularé ahorita, pero que depende del espacio donde vives y depende del R, de la profundidad de tu árbol de decisión, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos cálculos aún no son suficientemente buenos, pero si los trabajamos un poquito, van a ver que sí. Es decir, aquello que nosotros encontramos normalmente en un árbol de decisión, si se parece a esta cantidad. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Entonces, esta noción de dimensión BC
pues sí es importante, pero quizás no sea una locura, ¿no? Por lo menos para las redes neuronales. Es un problema abierto encontrar una noción de dimensión o una explicación que nos diga por qué las redes neuronales, como ImageNet, funcionan tan bien, ¿no? Es un problema impresionantemente interesante e impresionantemente abierto en Machine Learning. ¿Okay? ¿Cuál es el análogo de PAC para redes neuronales que sí explica? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora ya les puedo contar un poco sobre aprendizaje débil. Entonces, vamos a suponer que gamma es un número positivo. Gamma es un número positivo. Entonces, vamos a decir que un algoritmo es gamma PAC débil, o gamma débil PAC, no sé. Si no se puede hacer arbitrariamente pequeño. ¿A qué me refiero con esto? Todas las cosas de la definición PAC, ¿no? Que existe una función que te mide el tamaño de tus bases de datos, que existe un algoritmo que para toda distribución, pero ahora ya no es para todo epsilon y delta, como antes. Ahora es solamente para todo delta. ¿Ok? Entonces nos vamos a olvidar en esta definición de PAC ser débil del otro, y todo lo demás es igual, ¿no? Es igual para toda variable aleatoria, para toda función que sea una función ideal, para todos ejemplos independientes, idénticamente distribuidos, bla, bla. Pero ahora tenemos la siguiente ecuación. La probabilidad de equivocarnos con respecto a esta variable aleatoria entre G y F no es arbitrariamente chica. Hace era más chica que epsilon, ¿no? Ahora es solamente poquito mejor que el azar. Recuerden que estamos en un problema de clasificación, ¿no? Entonces vamos a suponer que la base de datos está balanceada. Entonces, pues la mitad de las... Si hacemos rule of thumb, o sea, tiramos una moneda, pues la mitad de las veces me voy a equivocar y la otra mitad no. Aquí estamos diciendo que me equivoco un poquitito menos, o sea, solamente gamma, de lo peor. Y lo otro sigue siendo igual, ¿no? 1 menos delta, es decir, probably, la parte de PAC Learning que se refiere al probably, pero no es approximately correct, porque aquí es como gamma correct, nada más. O sea, no podemos ser arbitrariamente precisos. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de PAC débil. Entonces, ¿cuál fue el teorema que originó boosting? La pregunta de boosting es, si yo aplico boosting a un algoritmo o a una clase de funciones que es gamma débil PAC learnable, esto implica que yo lo puedo mejorar en el sentido de que yo obtengo de verdad PAC learnable. Si yo tengo un algoritmo que no es suficientemente bueno, porque es constantemente, pues es constante, su precisión no es arbitrariamente chica, y ahora lo dopo con un boosting, ¿es posible llegar a PAC? Y la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, y este es un teorema de un célebre computólogo en Estados Unidos. Este teorema lo demostró como en los 90s, y no es fácil, ¿no? O sea, después de varios años, implementó una idea eficiente de lo que significa hacer boosting. Por eso nació AdaBoost. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro la diferencia entre ser débil PAC y PAC en serio? ¿O alguien tiene alguna duda? Pueden interrumpir con mucho gusto. Es como si muchos avances chicos pudieran demostrar que es posible hacer un avance arbitrariamente bueno. Es correcto, ¿no? Es decir, si yo tengo muchos algoritmos que son razonables, pero no arbitrariamente buenos, la pregunta es, ¿puedo dopar a estos algoritmos juntándolos de una manera muy inteligente como es boosting para hacer que mejoren? Y la respuesta es sí. Sí se puede, ¿no? Ahora,
Tengo todo bien. José Ángel o alguien más tiene alguna duda. Todo bien. Perfecto. Entonces, ahora es un momento de confesiones y les mentí un poco en esta última parte, solo en lo de pack débil y pack fuerte. O sea, lo que dije es cierto, sin embargo, lo que dije no es lo que demostró Shapiro. Ajá. Lo que dije se puede demostrar solamente con la dimensión BC. Este es un malentendido bastante común en esta área, ¿no? O sea, el aprendizaje débil no es solamente lo que yo dije. No es solamente que sea arbitrariamente, que de una constante de precisión te aproximes a algo arbitrariamente bueno, ¿no? Sino tiene que ver con la velocidad en lo que lo haces. Fíjense que hasta ahorita yo no he hablado de la velocidad, ¿no? Yo solamente he hablado de la eficacia estadística, es decir, cuántos ejemplos necesito yo para generalizar, ¿ok? Entonces déjenme darles una buena definición de lo que significa ser pack learnable y eficiente. Ajá. Entonces, pack learnable y eficiente no solamente significa que yo tengo una forma de generalizar, sino que lo puedo hacer en tiempo polinomial. Es decir, pack eficiente significa que mi ADS, perdón, esto era ADS mayúscula y esto lo denotaba yo como GDS, ¿no? Esto es mi modelo. Entonces, GDS se encuentra en una cantidad polinomial de tiempo. Este polinomial es polinomial respecto a S, por supuesto, ¿no? O sea, es decir, yo no voy a tener una cantidad exponencial, no me voy a tardar una cantidad exponencial. Esto es justamente gradient descent, ¿no? Gradient descent se detiene en una cantidad exponencial de tiempo, un polinomial de tiempo. Si nosotros hiciéramos una búsqueda absurda por todos los posibles árboles de decisión, por ejemplo, entonces ese algoritmo no sería polinomial, ese algoritmo sería exponencial. Entonces, que sea eficiente significa que esto se calcula de manera polinomial y además que GDS de un nuevo ejemplo, es decir, mi modelo también es polinomial. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? ¿Ok? Entonces, así como yo puedo definir pack y eficiente, yo puedo definir gamma débil, pack y eficiente, ¿no? O sea, lo mismo que les había dicho, pero ahora le agregamos eficiente y eficiente sigue significando lo mismo. Si yo me tardo una cantidad numerable, una cantidad polinomial de tiempo en arrojar un resultado y yo también me tardo una cantidad polinomial en arrojar una predicción con mis modelos. Entonces, este ya es el teorema de Shaffer, que pack y eficiente es exactamente lo mismo que pack débil y eficiente. Por supuesto que la dirección difícil es esta, ¿no? O sea, como un algoritmo débil que es eficiente se puede convertir en un algoritmo fuerte que es eficiente. ¿Ok? Esa es la ventaja. Fíjense que no estamos dopando la eficiencia. La eficiencia en ambos casos es polinomial. Perdónenme, lo que sí estamos dopando es la precisión estadística. Pero el teorema que yo les dije, inicialmente sin hacer referencia a la velocidad, pues no tiene nada que ver con con lo que demostró Shapiro. Él demostró algo mucho más difícil, que mantiene la eficacia computacional. Entonces, ese mantener la eficacia computacional es el teorema que no es trivial y que tampoco es trivial llevarlo a un algoritmo, ¿no? O sea, él lo demostró de manera teórica que se podía llevar, que podías llegar a pack learnability, sin embargo, se tardó mucho tiempo en encontrar AdaBoost.
que es algo con lo que ustedes están familiarizados y que viene de todos modos explicado al principio de las notas. ¿Ok? Entonces, si se quieren quedar con algo, a mí me interesa, pues, de una clase de modelos, a mí me interesa saber si, número 1, son PAC, es decir, si sí los voy a poder aprender, y número 2, si son eficientes en términos computacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, el algoritmo de una red neuronal no debería de ser eficiente, ¿no? Porque es un algoritmo altamente no lineal, entonces, pues es un problema peor que NP, ¿no? Sin embargo, con estas técnicas de retropropagación o backpropagation, sí lo hace de manera muy eficiente, ¿no? También es un misterio por qué lo hace de manera eficiente las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien tenga una duda hasta ahora. Me gustaría hacer una pequeña pausa para escuchar sus dudas y concluir con lo que tiene que ver con differential privacy. ¿Algún detalle que les gustaría que me regrese para explicarlo un poco mejor? Por mi parte, todo bien. Gracias, Francisco. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí ha aplicado boosting a otros algoritmos además de árboles? Sí, sí, sí. Boosting lo puedes aplicar a casi cualquier problema, casi cualquier algoritmo de, de clasificación, ¿no? Por ejemplo, lo puedes aplicar a naive Bayes, lo puedes aplicar a muchos, ¿no? Todo esto es para un proceso discreto binario. Una pregunta de José Ángel, ¿a qué te refieres con proceso discreto binario? O sea, lo de binario me imagino que es la clasificación binaria, pero lo discreto, ¿a qué te refieres? O sea, esto no es discreto porque la X, mi variable aleatoria, no es discreta, ¿no? Es una variable aleatoria que toma valores en los reales. Entonces puede ser una distribución gaussiana, o- pero no sé si sea eso a lo que te refieras, José Ángel. ¿No? Es que tenemos clasificación binaria, confundir la ecuación de probabilidad. Sí, ahorita tenemos clasificación binaria, pero por supuesto todo esto se puede extender a un problema de regresión, ¿no? Donde lo único que tenemos que hacer es cambiar la ecuación de pérdida. Entonces ahí tenemos el valor esperado del loss function, aplicado tanto a G como a F. Entonces sí, esto se puede generalizar muchísimo, o sea, a espacios más grandes, espacios de Hilbert en lugar de, o sea, espacios de Hilbert de dimensión infinita. Hay trabajos muy interesantes en ese sentido. Hay algunos trabajos en los que, recuerden que yo lo hice para cualquier, o sea, yo dije, para cualquier variable aleatoria, ¿no? Es decir, yo me encuentre clasificando vinos en Italia, en Chile, en Baja California, en donde sea. Ajá. Y hay algunos estudios de Pack Learning que dicen, bueno, es un poco exagerado pedir que sea bueno respecto a toda distribución o toda variable aleatoria. Vamos a hacerlo solamente sobre algunas, poniéndole este tipo de restricciones, ¿no? Eso también hay estudios en ese sentido. Ok, entonces déjenme concluir con lo que es el aprendizaje privado. Y, digamos, este es el mundo de todas las familias de funciones, ¿no? Es decir,
cada puntito corresponde con un M. A eso me refiero. Y del mundo de todas las familias de funciones están aquellas que son PAC. Ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Son las que nos interesan o las que le interesan a Machine Learning, ¿no? Vamos a suponer que además queremos que sean eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un submundo que se llama, hay muchos submundos, digamos, pero hay un submundo que se llama aprendizaje en línea, online, que es muy interesante y que tiene que ver con el aprendizaje en stream.